Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes, queridos editores. Queremos dar la bienvenida a este curso que lo hemos denominado la gestión editorial de las revistas científicas y su importancia en la reputación académica de las instituciones de educación superior en Bolivia. Para este cometido hemos convocado a uno de nuestros expositores apasionados y amigo entrañable, al doctor Mario Heiber Flores Guzmán. Vamos a conocer un poquito su trayectoria. Él es postdoctor en investigación e innovación. Tiene otro postdoctorado en Humanidades y Educación. Es PhD en Education Management. Es PhD en Administración. Tiene un MBA especialista en transformación digital. Es licenciado en Matemáticas y Física. Investigador senior del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, editor de revistas nacionales e internacionales, es director del Centro de Investigaciones e Innovación en los Negocios, vicerrector de investigaciones del CIDE. Queremos dar la bienvenida al doctor Mario, que está conectado desde Colombia y nos va a compartir en esta oportunidad toda la experiencia y la trayectoria que tiene en esta sesión que está programada por la Red Boliviana de Editores y Revistas Científicas. Querido Mario, te damos la bienvenida y a partir de ahora el tiempo es todo tuyo. Muy buenas tardes para todos, estimado Edgar. Primero que todo, un saludo muy especial. Para mí es siempre un honor estar con ustedes. Para mí siempre será un honor poder participar y poder conversar de estos temas tan importantes que hoy nos congregan en esta tarde y es precisamente los procesos editoriales. Entonces, nuevamente, mil gracias por la invitación a la Red Boliviana de Editores y pues nada, vamos a conversar un poco respecto a todo lo que es la, este tema tan importante. ¿Están viendo mi pantalla en estos momentos o no? ¿Correcto? Sí, la ¿Están viendo tenemos mi clara. presentación? Sí, se ve la presentación, querido Mario. Perfecto. Entonces, en este tema tan importante que es la gestión editorial de las revistas científicas y quiero ir un poco más allá respecto a los procesos de la gestión editorial. Nuevamente agradecer infinitamente a la Red Boliviana de Editores y de Revistas Científicas por esta invitación. Y hoy estoy representando a la empresa Inver Corporation, que es una empresa de investigación e innovación que se encarga también de formular políticas, de desarrollar capacidades, recursos y de generar cada una de estas acciones para la investigación científica. Y quiero iniciar específicamente con una frase de Albert Einstein que nos dice: la investigación científica es la piedra angular del desarrollo académico y de la innovación. Hoy, dos grandes temas que nos evoca una gran responsabilidad a nosotros como académicos, como editores, como profesores investigadores, porque la mayoría de editores que conozco son profesores investigadores y vivimos las dos etapas del camino. Vivimos tanto la etapa del camino como investigador, cuando postulamos los artículos científicos, pero también como editores cuando tenemos que decantar una serie de productos o de manuscritos que nos envían para poder ser publicados en nuestras revistas científicas. Y entonces, como nos movemos en los dos sentidos, tenemos una visión un poco más amplia de lo que es realmente esta importancia de estos elementos que se generan de corte eh, editorial. Y efectivamente hemos analizado y a nivel internacional las potencias mundiales en desarrollo económico y en desarrollo de la innovación han generado específicamente la investigación científica como uno de estos aspectos, entendiéndose la investigación científica no como la generadora de productos, sino como la generadora de impactos. Y allí es en donde hoy
el gran entendimiento de las nuevas formas de entender la investigación son fundamentales. Para nosotros, anteriormente, hace unos años, formular un proyecto de investigación implicaba comprometer un producto de nuevo conocimiento, que podría ser un artículo científico, un libro, un capítulo de libro, y comprometer un producto de apropiación social del conocimiento, que estaba centrado específicamente en un proceso divulgativo, como una ponencia, ir a dictar una conferencia, entre otros elementos. Hoy se entiende la investigación científica desde unos aspectos mucho más macro, entendiendo la investigación científica desde la perspectiva de las redes académicas. Y cuando digo desde la perspectiva de la red académica es porque las redes nos permiten a nosotros fortalecer nuestros recursos y capacidades institucionales. Cuando yo trabajo en red con un compañero, el trabajar en red significa que nosotros podamos tener ese fortalecimiento de los recursos y de las capacidades. Los recursos que tienen cada una de las instituciones de la red se suman para que todas las instituciones se beneficien de estos recursos, al igual que las capacidades. Y esto es lo que nos congrega hoy, entender efectivamente que como son las redes en el proceso de producción, también son las redes en los procesos de edición y en esta red es importante el trabajo. Las redes nos permiten a nosotros fortalecer los recursos y las capacidades que nosotros tenemos al interior de nuestras instituciones para mejorar nuestra competitividad organizacional. Luego, estas redes contienen universidades, centros de ciencia, grupos de investigación, centros de estudio, bueno, todas las empresas que hagan investigación. Estas empresas, estos centros de ciencia, las universidades tienen grupos de investigación. Los grupos de investigación tienen investigadores. Los investigadores realizan proyectos de investigación y estos proyectos de investigación no generalmente los vamos a llevar a los productos, sino que deben generar unos impactos. Y en los impactos también está de una manera transversal eh, todo el proceso de divulgación del conocimiento, todo el proceso editorial. Y ahí es en donde nosotros entendemos cómo nuestra investigación, nuestro proyecto de investigación, al generar un impacto, esos impactos me van a generar unos productos que necesitan unos procesos editoriales específicos para esos productos. Y y aquí es en donde ya entra toda la importancia del proceso editorial como tal. El proyecto de investigación puede generar un impacto político. ¿Cuántos proyectos de investigación que nosotros realizamos generan impactos políticos? ¿Pueden esos documentos ser tenidos en cuenta, esos resultados ser tenidos en cuenta como insumo para la generación de políticas públicas? Entonces ahí es en donde nosotros entendemos que el proceso editorial de un informe de investigación que sirva como insumo para una política pública es muy distinto al proceso editorial para un artículo científico. Es muy distinto y nosotros como editores al interior de nuestras instituciones tenemos que estar en capacidad de poder identificar cuáles son esos puntos claves en el proceso editorial y en las formas editoriales por las cuales nosotros vamos a presentar este documento divulgativo, ¿cierto? A ese grupo de interés específicamente para que luego esto tenga un mayor impacto en ese grupo de interés en el que nosotros estamos trabajando. ¿A qué me refiero, queridos compañeros? A que cuando yo inicio un proceso editorial, en proceso divulgativo que tenga un impacto político, pues efectivamente yo trabajo en los resultados de la investigación, pero esos resultados de la investigación van a tener un alcance más a manera de informe técnico. Entonces, ¿cómo se presenta editorialmente un informe técnico para que también sirva o se vea como un resultado producto de investigación? Entonces, ahí es en donde nosotros los editores tenemos que tener una capacidad mucho más amplia, ¿cierto? O tenemos una capacidad mucho más amplia para poder entender que nuestros proyectos han venido generando unos impactos y que esos impactos pueden ser revestidos en un proceso editorial que tiene unas características muy específicas para ese grupo de interés. Hablando desde el punto de vista político, si yo digo que mi investigación tiene un impacto organizacional, está más centrada hacia la parte de las empresas, pues la forma divulgativa de
que le sirve a las organizaciones, pues también debe tener un proceso editorial riguroso, interesante, pero que es muy distinto al que le sirva a la comunidad científica. Entonces, estos son más unos informes a manera de consultoría, ¿cierto? Más divulgativos, con algunos datos mucho más relevantes para el entorno organizacional, para el entorno empresarial, que requiere también de unas ciertas habilidades de nosotros como editores para poder encaminar ese proceso hacia allá y presentar documentos editoriales muy claros, muy concisos, pero orientados a ese grupo de interés, que en este caso son las organizaciones. También a la sociedad. Cuando nosotros vamos a hablar con la sociedad y vamos a hacer un proceso de apropiación social del conocimiento desde la investigación, pues no siempre nosotros lo hacemos por medio de un artículo científico. Si nosotros somos honestos, miramos que la publicación de un artículo científico, de un libro, un capítulo de libro, está más orientado a impactar la comunidad científica, pero no encontramos fácilmente personas del común y corriente que vayan y lean artículos científicos para poder establecer o encontrar alguna verdad o alguna información que les sirva en sus procesos sociales. Tampoco en las organizaciones encontramos gerentes que lean artículos científicos para darse cuenta de los últimos avances en materia administrativa. Tampoco encontramos a los legisladores, a las personas del Congreso leyendo artículos científicos para enterarse cómo solucionar algún tipo de problemáticas que tengamos en el país. Entonces, estos enfoques diferenciales en los procesos editoriales para poder divulgar asertivamente el conocimiento que nosotros generamos al interior de las instituciones es una habilidad que debemos desarrollar y que hemos venido desarrollando los editores a lo largo del tiempo para poder presentar de una manera mucho más acuciosa nuestros resultados de investigación. Entonces, esto es muy importante, ¿cierto? Porque se considera entonces, en este entorno ya, y haciendo honor a la frase de Albert Einstein, de plantear que realmente, ¿cierto? La piedra angular del desarrollo académico y de la innovación está centrado en la investigación científica. Entonces, miramos ahí cómo todo, nuestros procesos de investigación, desde la planeación estratégica del proyecto de investigación, podemos ir orientándolos específicamente a si tiene un impacto político, así podría tener un impacto económico u organizacional, así podría tener un impacto social o ambiental y así podría tener un impacto tecnológico en procesos de innovación de procesos, procedimientos, técnicas y herramientas. Entonces, con todos estos impactos que nosotros tenemos, ¿cierto? Dejando a un lado el impacto a la comunidad científica, porque sí o sí hay que hacer un impacto a la comunidad científica, dejando a un lado cada uno de estos procesos, estos grupos de interés que nosotros tenemos, generan una necesidad muy específica para abordarse desde los procesos editoriales. En la parte política, cómo presentar de mejor manera los informes a todo el entorno político, cómo presentar de mejor manera nuestros resultados a todas las organizaciones, cómo presentarlo a la sociedad y cómo presentarlo a la comunidad tecnológica específicamente. Entonces, estos son escenarios y sin duda alguna, pues cómo nosotros impactamos sí o sí a la generación de nuevo, a la comunidad científica o a la sociedad de conocimiento. Y ahí es en donde entendemos que la sociedad del conocimiento se impacta desde dos grandes bloques, desde la pertinencia, ¿cierto? Para la comunidad científica y desde el desarrollo de nuevas formas de hacer investigación también para la comunidad científica. Y aquí es en donde nosotros partimos los proyectos de investigación en dos grandes bloques para que nosotros como editores podamos de una u otra manera al interior de nuestras instituciones poder orientar de mejor manera a nuestros profesores, investigadores y demás comunidad que escriba a cuál es la mejor forma de divulgar un un manuscrito. Entonces, yo tengo un criterio, que aquí hay muchos editores, todos somos editores, y yo tengo un criterio que me gustaría que lo discutiéramos y que es muy importante. Resulta que en muchas ocasiones yo como investigador llego a donde mi director editorial o donde mi director de investigaciones y no sé qué debo escribir. Si un artículo, ya hice toda mi investigación y estoy entre hacer un artículo, hacer un capítulo de libro o hacer un libro de investigación.
y no sé cuál de los tres me serviría a mí para impactar a la sociedad de conocimiento. Entonces yo tengo una regla que es muy sencilla, una regla que es muy sencilla y es, ¿ha generado usted nuevo conocimiento? Es mi primera pregunta. Sí, he generado nuevo conocimiento. Es decir, ha traspasado la frontera de conocimiento. Por acá tenemos toda la frontera de conocimiento y luego yo estoy hablando de una nueva teoría, estoy hablando de unos nuevos hallazgos que me permitan a mí generar nuevo conocimiento desde la construcción de nuevas teorías o desde la controversia de los hallazgos que ya se hayan tenido, ¿cierto? Si yo genero una controversia o algo nuevo completamente que pueda ser útil para la comunidad científica, pues entonces yo escribo un artículo de investigación, ¿cierto? Y dependiendo del alcance del artículo de investigación, si fue descriptivo, si fue explicativo, si fue relacional, asimismo yo puedo ubicarlo en unas categorías en Scopus, Q4, Q3, Q2, Q1, ¿cierto? Siendo Q1 pues el mejor cuartil de todos y a donde todos queremos apuntar, pero en donde sí o sí la mayoría de revistas que publican en Q1 tienen que ser artículos de corte relacional, ¿cierto? De un alcance relacional y que utilicen unas nuevas técnicas estadísticas como ecuaciones estructurales y todo este tipo de elementos estadísticos mucho más fuertes que nos lleven a nosotros a entender toda esta línea de investigación. Claro, las revistas Q1, Q2, que son de un componente teórico, ¿cierto? En donde esa generación de nuevo conocimiento está soportada desde las teorías y desde todo lo que es lo axiomático del objeto formal del tema o del área en el que yo me esté, de que yo esté abordando. Entonces ahí hay elementos muy importantes para poder decir, mira, te vas a una revista científica, pero si mi avance no fue de nuevo conocimiento, sino de nuevas formas, metodologías nuevas por las cuales yo desarrollé procesos de investigación e innové en un proceso metodológico, pues también tengo el criterio de decirle a los profesores, escriban entonces un capítulo de libro o un libro, ¿cierto? Porque cuando yo leo un libro, quiero encontrarme realmente cómo fue que este investigador desarrolló todo su proceso investigativo para poder asumir, ¿cierto? Para poder asumir esos procesos metodológicos y poderlos ajustar a las investigaciones que yo esté realizando. Entonces, ese criterio que yo tengo es un criterio que efectivamente es muy discutible, puede ser discutible por parte de los diferentes editores, pero que me ha funcionado. ¿Y por qué me ha funcionado? Porque lo que buscamos nosotros en últimas, en los procesos de publicación, es que sí haya publicación científica, pero que además las publicaciones científicas generen un impacto. Y ese impacto que se debe generar en la publicación científica está medido en el número de citas. Entonces, ¿qué tantas citas tiene un artículo científico? ¿Y cuando un artículo científico es citado? Cuando genera un nuevo conocimiento, cuando me aporta algo nuevo, ¿cierto? A la frontera del conocimiento del objeto de estudio que yo esté abordando. Es de esa manera. Y cuando un libro es citado, cuando tiene procesos metodológicos, cuando es ampliamente desarrollado desde lo metodológico, muestra cómo se seleccionó la población, cómo se seleccionan los expertos, etcétera. Esas nuevas formas de hacer, ¿cierto? Formas innovadoras me permiten a mí que mi capítulo de libro o mi libro sea mucho más atractivo para la comunidad científica. Y ahí es en donde yo logro decir que mi producto tuvo una pertinencia y un impacto. Fue pertinente para la comunidad científica porque logré identificar cuál era realmente lo valioso de mi manuscrito y por eso lo pude ubicar o no en una revista o en un capítulo de libro. No sé si de pronto haya algún comentario hasta acá, profes, porque me gustaría escucharlos en ese sentido de criterio y cómo lo manejan ustedes al interior de sus instituciones. Cómo poder definirle o apoyarle a un profesor cuando dice, quiero hacer un artículo, un capítulo de libro, pero no sé qué hacer. Me gustaría escucharlos y están las abiertas todos los micrófonos. Bueno, muy bien. Entonces continuamos.
Así entonces, la gestión editorial de las revistas es fundamental para la reputación académica. Mire que acá hay algo muy importante. Cuando yo gestiono una revista científica, estoy mejorando la reputación académica. No únicamente, ¿cierto?, la reputación académica institucional, sino también la personal. Y ahí es en donde nosotros como editores empezamos a apoyar a nuestros grupos y a decirles, miren, siempre o normalmente la mayor cantidad de rechazos que existen en las revistas científicas está por el incumplimiento de las normas editoriales. En muchas ocasiones, nuestros artículos son muy buenos en contenido, pero no cumplimos con los requisitos editoriales, que nos dicen que nuestro título no debe estar por encima de 50 palabras y nos pasamos a 52 palabras. O nos dicen que nuestro resumen no debe estar por encima de las 300 palabras y nos pasamos de las 300 palabras. Cuando nos dicen que no debemos colocar las palabras clave, sino que debemos utilizar código GEL y no utilizamos los códigos GEL, sino que ponemos palabras claves. O que debemos utilizar para las palabras claves los tesaurus y no utilizamos los tesaurus. Entonces, todo este elemento estructural que se centra específicamente en las condiciones editoriales son las que principalmente generan rechazo en las publicaciones científicas. Esto lo dice Springer, ¿cierto? En donde las principales tasas de rechazo están centradas específicamente en no cumplir con las normas editoriales. Entonces, esta gestión de las revistas científicas nos permite a nosotros, de una u otra manera, sentar unas bases mucho más fuertes en los procesos editoriales. Cuando nosotros tenemos una editorial al interior de nuestra institución, yo tengo una institución y yo recibo también, aparte de todos estos trabajos de grado, recibo informes técnicos, informes de consultoría, todos los elementos que se generen allí, ¿cierto? Todo lo que se genere allí, pues todo lo que se genera debe cumplir específicamente con unos requisitos editoriales. ¿Y quién es el llamado efectivamente a poder enmarcar todos esos procesos editoriales? Todo lo que tiene que ver con las normas editoriales e institucionales, pues nosotros los editores jefes somos los llamados a que definamos efectivamente las normas que vamos a tener nosotros para la presentación de los trabajos o de los manuscritos, ¿cierto? De los diferentes manuscritos, pero además de eso también qué tipo de norma vamos a utilizar nosotros para referenciación y citación, cuáles son los elementos que nosotros debemos utilizar para, ¿cierto? Y todos estos elementos se convierten en un grupo muy importante que es la gestión editorial como tal. Cómo voy a seleccionar los evaluadores, quiénes son para mí expertos, cómo voy a elegirlos, qué características deben tener. Todo esto es muy importante. Este tema es especialmente relevante para las instituciones de educación superior en Bolivia que buscan mejorar su visibilidad y prestigio a nivel internacional. Estuve analizando, cuando me pidieron el favor de trabajar con ustedes, estuve analizando eh, diferentes, pro- eh, diferentes métricas en los procesos editoriales. Y acá tengo algunos resultados que implican, ¿cierto? Que conllevan a que ustedes han venido creciendo significativamente y me parece súper interesante el crecimiento que se ha tenido en el proceso de investigación. También en el proceso de indexación ha tenido algo muy importante y hay unos retos fundamentales en los procesos de indexación de las revistas a nivel de educación superior en Bolivia, ¿cierto? Bueno. Pero acá hay algo que nosotros debemos abordar también y es la importancia de las revistas científicas. Las revistas científicas son esenciales para la difusión del conocimiento. En ese orden de ideas, tenemos revistas de divulgación científica, ¿cierto? Que son revistas que están centradas específicamente en la apropiación social del conocimiento. Son revistas de divulgación porque no cuentan con indexaciones reconocidas por los órganos de control. Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Normalmente, por ejemplo, en el Ecuador, estar en Latindex 2.0 significa que esa revista sí está reconocida para Ecuador. Pero en Colombia, si yo publico en una revista Latindex 2.0, en el catálogo 2.0, para mí no es reconocida.
Entonces, cada uno de los países tiene unos sistemas de indexación de repositorio y resumen, ¿cierto? Que son validados por los ministerios. Entonces, allí es en donde nosotros también como editores, ¿cierto? Debemos orientar a nuestros investigadores, a todas las personas que tenemos a cargo dentro de la institución, para poder determinar cuáles de esos series, ¿cierto? De esos sistemas de indexación y resúmenes, cuáles de todos estos sirven para que sean validados en nuestros ministerios. Entonces nosotros lo debemos de tener muy claro, primero que todo para poder orientar, ¿cierto?, a la comunidad académica nuestra, pero segundo también para saber a qué indexaciones apostarle en nuestras revistas científicas, qué indexaciones. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, nosotros siempre buscamos que en esos sistemas de indexación, ¿cierto?, esté, por ejemplo, Emerging Source Citation Index, ¿cierto? Entonces, si la tenemos, o que esté indexado, por ejemplo, en Redalyc, o que esté indexado, por ejemplo, en Dialnet, que esté, por ejemplo, en indexado, ¿cierto? O que esté de pronto en los repositorios, en diferentes repositorios. Entonces nosotros empezamos a identificar, ¿cierto? En clase, por ejemplo. Entonces empezamos a identificar los diferentes repositorios, las diferentes bases de datos, los diferentes sistemas de resúmenes y indexación que son para nuestros países válidos, y allí es en donde nosotros apuntamos. Las revistas científicas entonces son esenciales para, para la difusión del conocimiento, el desarrollo académico y la colaboración internacional. Publicar y o editar revistas de alta calidad aumenta la visibilidad y el prestigio de las instituciones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar cuáles son las revistas de alto impacto para la comunidad internacional, nosotros nos remitimos a unas métricas que son muy sencillas. Scopus. Entonces vamos a Scopus, ¿cierto? O también vamos a la Web Science, ¿cierto? Entonces tenemos esas dos marcas que son muy importantes, ¿cierto? Y decimos si está en Scopus Q1, pues genial. Si están en Scopus Q2 también, 3 y 4, pues es muy bueno, ¿cierto? Sin decir que sea la mejor. Entonces ahí entramos nosotros en esas necesidades de poder identificar cuáles son las métricas que nosotros debemos trabajar. Pero dentro de las mismas Q1 hay unas revistas que tienen unos índices H mucho más altos que nos permiten a nosotros visibilizar de mejor manera nuestros manuscritos o nuestros artículos ya publicados. De igual manera, si yo edito, soy editor, ¿cierto? O estoy en el equipo editorial de una revista de alto impacto, pues esto me va a generar a mí una mayor visibilidad ante la comunidad científica y permite que cuando yo vaya a publicar también tenga un reconocimiento, digamos, diferente a las personas que no pertenecen a los diferentes comités, ¿cierto? Más el conocimiento que me da a mí, que cuando yo me reúno con el comité editorial en pleno de una revista que esté en Scopus, pues manejan unos estándares de calidad demasiado altos que me permiten a mí adquirir esos conocimientos y luego ir a ubicar o aplicarlos en la construcción de mis propios artículos o en la dirección y guianza de quienes están escribiendo artículos científicos. Así entonces, todo esto se congrega en algo muy importante que se llama la gestión editorial. Y la gestión editorial incluye la revisión de condiciones editoriales, lo más importante, la revisión y también el diseño de las condiciones editoriales. Cuando nosotros empezamos una revista científica, nosotros como editores somos quienes definimos de una u otra manera cuáles van a ser cuáles van a ser nuestras condiciones editoriales. Permítanme un segundito, por favor. Nuestras condiciones editoriales. Al tener ahí claro nuestras condiciones editoriales, ¿cierto? Nosotros definimos allí todo lo que es el formato, las características editoriales que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Todos los elementos que componen el proceso de la gestión editorial. Y hay otros elementos muy importantes también. Estos elementos de la revisión por pares, la revisión y corrección ortotipográfica, ¿cierto?
y de normas, ¿cierto? Los ajustes de estilo de escritura en la revista, la calidad de los contenidos, la indexación en bases de datos internacionales, etcétera. Todo esto compone ese elemento de gestión editorial. Pero una buena asesoría del proceso de emisión editorial, y ustedes como editores, deben indicar siempre en sus instituciones el mejor proceso editorial inicia desde la planeación estratégica del proyecto de investigación. ¿Y por qué decir que inicia desde la planeación estratégica del proyecto de investigación? Porque hay muchos proyectos de investigación que son pertinentes para la comunidad, para la sociedad, ¿cierto? Pero que nosotros tenemos la esperanza o la ilusión de publicar en una revista de alto impacto. Pero para publicar en una revista de alto impacto no es únicamente necesario que nosotros lo abordemos desde la parte social, que tenga un resultado importante hacia la sociedad o hacia algún grupo de interés que nosotros estamos trabajando, sino que también esté dentro de las tendencias internacionales de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo desarrollo un proyecto de investigación y mi proyecto de investigación es muy interesante, ¿cierto? Pero no está acorde a las tendencias internacionales de investigación, no está acorde a los requerimientos a los requerimientos de cultura metodológica que se maneja a nivel internacional. Y si no tiene un proceso metodológico de, de resultados y discusiones como se plantea a nivel internacional, pues el proyecto de investigación podrá ser muy interesante y podrá trabajarse de una manera muy interesante, pero cuando yo vaya a publicar mi artículo, ese artículo no va a ser atractivo para la comunidad científica. Entonces hay una alta probabilidad de que el artículo no pueda ser publicado en revistas científicas. Entonces ahí es en donde nosotros debemos confluir. Y ustedes como editores o nosotros como editores tenemos esa gran responsabilidad y es intervenir en los comités de investigaciones, es conversar con los investigadores y decirles, miren, sí es muy importante que usted escriba el artículo con todos los requisitos editoriales, pero la buena asesoría que ustedes pueden dar como editores es decirles, pero venga, antes de eso, hagamos un análisis de tendencia, entremos a Scopus y miremos a ver, primero que todo, un consenso etimológico. ¿Cómo le dicen a esa palabra a nivel internacional? ¿Será que si nosotros hablamos de gestión humana, talento humano, recursos humanos, cuál sería la palabra correcta a nivel internacional? ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Qué diferencia existen entre sí etimológicamente hablando? Y si no hay diferencia significativa, ¿cómo se debe abordar a nivel internacional? Entonces acá es en donde nosotros debemos de una u otra manera impactar. De una u otra manera nosotros necesitamos avanzar. Y de una u otra manera nosotros necesitamos como editores convertirnos en ese apoyo que deben tener los investigadores en el momento de la planeación estratégica del proyecto de investigación. Porque luego llegan a nuestras oficinas, profe, necesito que me ayudes con este artículo para ver a dónde lo ubicamos. Entonces entramos a Router, ¿cierto? O entramos a eh, entramos a Scopus, o entramos a Springer, o entramos y no vemos cómo podemos. O postulan el artículo y se lo rechazan una vez, dos veces, tres veces, precisamente porque desde la planeación estratégica no se entendió la articulación entre las necesidades sociales y las necesidades hacia la comunidad científica. Entonces, aquí hay un elemento muy importante que nosotros debemos siempre abordar desde los diferentes comités de investigaciones o quienes tomen la decisión para abordar esta problemática. Y un buen manejo editorial, desde ese principio, asegura la calidad y el impacto de las publicaciones. Claro, si yo hago el ejercicio de hablar de recursos humanos, gestión humana, ¿cierto? Y gestión humana, recursos humanos y talento humano, pero nos vamos a dar cuenta que a nivel internacional la gente está denominándolo como recursos humanos y a nivel internacional hablamos de recursos humanos. Si yo escribo talento humano, ¿cierto? Pues voy a reducir mi radio de impacto porque se va a hacer un metadato que
yo voy a colocar en mi OJS, ¿cierto? En mi OJS, ese metadato, talento humano, como palabra clave lo voy a colocar también, en el título lo voy a poner en el resumen, y pues esto me va, que cuando alguien busca talento humano, voy a aparecer. Pero si a nivel internacional no le dicen talento humano, sino recursos humanos, entonces ahí es en donde hay una problemática bastante fuerte. Y es que entonces el consenso etimológico no está. Y esos consensos etimológicos, las tendencias internacionales, los clústeres de conocimiento, ¿cierto? Y las nuevas tendencias, nosotros los editores al interior de las instituciones es quienes debemos ir abordando ese concepto. Así entonces, aquí voy a seguir acá en este proceso editorial. Así entonces, cuando yo hago un proceso editorial al interior de mi institución, voy a entender con los diferentes investigadores, ¿cierto? ¿Cuáles son esas tendencias? Y si yo tengo una editorial, una revista ¿qué? En mi universidad, y yo soy el editor jefe, pues cuando me envíen un artículo, yo voy a poder determinar si ese artículo es o no un artículo viable, cierto candidato para mi revista, porque yo ya entiendo las tendencias. Pero yo digo, no, esto ya, las tendencias internacionales no se dan de esta manera, no se dan de esta forma, no, este artículo se sale de las tendencias, ¿cierto? Lo que quiero publicar en mi revista, pues muy probablemente al final no vaya a tener un impacto. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que nosotros empecemos a dinamizar cada uno de estos procesos, ¿cierto? En doble vía, para poder entender a los investigadores, ¿cierto? Para poder entender a los investigadores y poderlos apoyar, pero también para poder identificar las tendencias en mis revistas y poder rechazar los artículos con un criterio mucho más amplio. Hablemos del impacto en la reputación académica. La calidad y visibilidad de las publicaciones científicas son indicadores clave en los diferentes rankings académicos. Una buena gestión editorial puede mejorar significativamente la reputación de nuestra institución. Así entonces, entender efectivamente cómo nosotros como editores tenemos una gran responsabilidad de apoyar no únicamente el desarrollo y el crecimiento de nuestra revista, sino también a nuestros investigadores. Nosotros como editores al interior de las instituciones tenemos allí una responsabilidad de poder capacitar adecuadamente a los investigadores que de las principales problemáticas que nosotros encontramos en nuestras revistas. Entonces, por ejemplo, yo siempre trato de orientar a mis investigadores en las normas AP. Cuando me llegan artículos, normalmente estos artículos son rechazados por normas APA. O sea, se rechazan totalmente por normas APA. Y esto lo que hace de una u otra manera es que los profesores no entiendan que su artículo no fue rechazado porque fuera malo en el proceso de escritura, sino porque de una u otra manera no cumplía con las normas APA. Y al no cumplir con las normas, ¿cierto? Pues esto hace que se rechacen los artículos científicos. ¿Sí? Entonces, me doy cuenta de eso, capacito a la gente de normas APA. Me doy cuenta de que no cumple con las normas editoriales, normalmente capacito a los investigadores en normas editoriales. Me doy cuenta que no existe relación normalmente entre el título, el resumen y las conclusiones, entonces capacito normalmente a mis investigadores en las instituciones donde soy editor, ¿cierto? Los capacito con esas características específicamente. Entonces, todos los errores o todas las debilidades que nosotros vayamos encontrando como editores en el proceso editorial, cuando otras personas externas nos pasan a nosotros un manuscrito, pues ahí entonces nosotros empezamos a identificar y a poder capacitar también a nuestros investigadores. Y claro, sin duda alguna, el ranking Sapiens, ¿cierto? El ranking Chimago, todos estos rankings que miden efectivamente las publicaciones científicas, pues se aumentan y dejan en mejor visibilidad a nuestra institución cuando logramos contabilizar mayor número de artículos científicos. Entonces, esto es muy, muy importante. Luego, quiero hablarles un poco del caso Bolivia, que lo hice, y ustedes, profes, que conocen su realidad, me van a
me van a ayudar con todo este proceso. En Bolivia, la gestión editorial aún enfrenta desafíos como la falta de recursos y procesos de capacitación. Eso lo encontré en los diferentes artículos y en las publicaciones que se han dado allí frente a los procesos editoriales. Como estoy en la red, claro, nosotros queremos tener mucho más recursos. Ustedes saben lo que cuesta llevar una revista Scopus, es muy caro porque hay que pagar evaluadores de alto nivel, porque hay que pagar traductores también, porque hay que pagar diagramadores, porque hay que pagar soporte OJS, porque hay que pagar soportes para el pago del lenguaje HTML, JAX, ¿cierto? Y todos los lenguajes que nosotros necesitamos tener para poder empezar que nuestros artículos tengan unas visibilidades mucho más amplias y llevarlos a Scopus. Entonces, eh, llevar una revista Scopus significa invertir muchísimo, muchísimo dinero. Queremos tener todos los recursos, no los tenemos, ¿cierto? Y también en los procesos de capacitación. Si yo me doy cuenta en los procesos de capacitación, tal como se está haciendo en esta red, no es que sean tantos como los que quisiéramos o los que necesitáramos. Nosotros como editores necesitamos capacitarnos mucho, sobre todo en bibliometría y en cienciometría, para poder tendencias y que cuando nos llegue a nosotros un artículo, a nuestras revistas, poder definir ya con un criterio mucho más técnico y un criterio mucho más elaborado, por qué rechazar o no, pero por qué aceptar o no un artículo científico, basado en el criterio del impacto que pueda tener ese artículo científico en la comunidad científica, hacia la cacofonía. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Muy interesantes que podemos llevar. Y esto nos lleva a nosotros a entender aquí un ranking y mirar esta cantidad de publicaciones. Si nosotros miramos las publicaciones, las cantidades de publicaciones por países al año 2024, pues nosotros vemos acá que Brasil tiene 1.427.852 publicaciones, documentos esta fue sacado de Chimago, ¿cierto? Y así sucesivamente, en donde Bolivia ocupa el número 16 de los 20 primeros países que más publican, con un total de 7.652. Si yo divido, ¿cierto? 7.652 en comparación, 27.852. Estamos hablando de que estamos al 0,5%, ¿cierto? De la producción. Claro, entendiendo Brasil como un país de tradición en publicación científica, el tamaño también es mucho más grande, ¿cierto? La maduración científica también es mucho más alto, ¿cierto? Pero sí requerimos un trabajo de empezar a identificar cómo estamos nosotros a nivel internacional, ¿cierto? Comparándonos, por ejemplo, con Jamaica, Bolivia comparado con Jamaica, comparado con Trinidad y Tobago, con Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay, quizás, ¿cierto? Bueno, más que con Uruguay, podría ser con Paraguay, ¿cierto? Y mirar de una u otra manera cómo estas buenas experiencias de países similares, estoy hablando de similares en términos de extensión, un poco de maduración, ¿cierto? Como Ecuador, por ejemplo, ¿cierto? Panamá, Trinidad y Tobago, Jamaica, nos pueden ayudar a nosotros para poder entender cuáles son esas estrategias que se tienen para poder sumar o mejorar los niveles de producción científica. Asimismo, en estos procesos de producción científica, encuentro por acá elementos muy, muy importantes, como por ejemplo, la colaboración internacional, como la colaboración internacional por allí en el año 2004 y en el año 2014, ¿cierto? Tenían unos altos picos y ya para el año 2023 ha bajado efectivamente esa colaboración internacional. Entonces, muy importante
lograr nuevamente entrar, ¿cierto? ¿Al qué? Al proceso ¿de qué? De internacionalización y de poder hacer esos procesos de colaboraciones internacionales. También las autocitas y las citas externas, que considero que es un gran punto a favor de las publicaciones científicas que ustedes tienen, ¿cierto? Y es lograr que otros nos citen. Pero mire entonces este nivel, ¿cierto? De hoy a 2023, las citas externas, cómo han venido disminuyendo. O sea, no ha tenido una regularidad ni un crecimiento significativo allí la gestión del conocimiento como tal, ¿cierto? Pero que nos permite a nosotros mostrar una robustez que habían hecho en el 2012, pensar nuevamente, irnos hacia el 2012, a entender qué se hizo en el año 2012, ¿cierto? Que tuvo un pico no tan alto en las colaboraciones internacionales, porque se ve más reflejado en el año 2014, pero que sí tuvo un total de citas externas, ¿cierto? Eh, Bastante alto. ¿Cuál fue ese elemento que nos llevó a nosotros a entender la pertinencia de las publicaciones científicas en el campo internacional? Entonces, esto es muy, muy importante, entendiéndose que según la gráfica número 3, como lo que vemos acá, ¿cierto? En las publicaciones de acceso abierto, ¿cierto? ¿Cómo logramos nosotros ir subiendo y mantenernos en un nivel alto de las publicaciones en acceso abierto? Entonces, como nosotros publicamos en acceso abierto, ¿cierto? En revistas de acceso abierto, pero no estamos teniendo tantas citas a nivel externo, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Algo muy, muy favorable es que las autocitas, ¿cierto? Que es lo que nosotros representamos aquí en esta partecita en rojo, ¿cierto? En rojo, toda esta parte de las autocitas, pues se disminuyó, llegando a que entenderse que una endogamia académica se ha venido reduciendo casi que a cero, ¿cierto? Dentro de los procesos editoriales, y esto es fundamental. De verdad que sí, se siente importante ese elemento como tal. Ahora bien, si nosotros vemos aquí en todas las publicaciones científicas, nos vamos dando cuenta que hay una tendencia muy interesante y que tiene mucho que ver con la característica del país, y es las publicaciones en ciencias biológicas y ciencias agrícolas, ¿cierto? En agricultura, efectivamente tenemos unos procesos muy importantes, y algo que me causó una curiosidad y me generó un impacto muy positivo es en la parte de la medicina, ¿cierto? Aunque en enfermería las publicaciones son muy cortas, o sea que no es en general en ciencias de la salud, sino en la parte de medicina, en donde estamos nosotros como Bolivia creciendo significativamente, ¿cierto? Entonces, todo lo que es las ciencias biológicas y las ciencias de la agricultura, ¿cierto? Son importantes para nuestro país, también en la parte de la medicina, siendo mucho mayor en medicina, y otro que resalta también es en las ciencias sociales, ¿cierto? Entonces, estos tres elementos nos llevan a nosotros a entender cuáles son nuestras potencialidades en términos de publicaciones científicas externas, ¿cierto? De nuestros investigadores a nivel internacional, para procesos de colaboración, procesos de coedición, ¿cierto? Y poder entender efectivamente las necesidades que nosotros tenemos aquí en estos procesos de indexación. Aquí la cantidad de documentos citables son bastante altos, o sea, documentos con potencial, ¿cierto? De citación. Aquí tenemos el potencial de documentos con citas externas, ¿cierto? Que es también bastante alto. Y acá, ¿cierto? La cantidad de documentos que están no citados y sí están citados. Son muy pocos los no citados, ¿cierto? Son muy bien los documentos que están citados. Y acá también tenemos unas relaciones bastante significativas. Aunque aquí, si yo analizo esta gráfica implica, ¿cierto? Que los documentos no, que tienen un alto índice, ha estado creciendo el índice de la no citación de los documentos. Entonces, hay que
mejorar efectivamente los procesos de pertinencia de cada uno de los procesos. Y ustedes tienen una revista en Scopus, la única, ¿cierto? La Gaceta Médica Boliviana, ¿cierto? De la Facultad de Medicina del doctor Aurelio Melán, ¿cierto? Que está en Q4. No es completamente especializada en un tema de medicina, sino que es medicina en términos misceláneos, o sea que publica de todos, y está en el ranking 837 de las revistas en América Latina. Estamos hablando únicamente de Latinoamérica y tenemos solamente una revista en Scopus clasificada al año 2023. Entonces, es muy importante también poder identificar cuáles son estos elementos que nos pueden a nosotros llevar a entender cuál es esa necesidad y cuáles son las estructuras y cuál es el camino que debemos seguir para poder hacer que nuestras investigaciones, perdón, que nuestras revistas suban en las diferentes que suban en las revistas, en las diferentes ranking como tal en Scopus. No sé si de pronto haya algún comentario hasta acá, alguien quiera hacer alguna propuesta. Querido Mario, Sí. Vanessa estaba levantando la mano. Estimada Vanessa. Muchas gracias, estimada. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Bueno, buenas noches. Agradecerle Buenas por noches. la, las orientaciones, ¿no? Y el espacio de diálogo que también estamos y de capacitación que tenemos ahora. Bien, más que todo era un comentario y también tener una apreciación suya, ¿no? Um, el trabajo del editor, como usted lo decía, es un trabajo, creo que hasta multifacético en muchos sentidos, ¿ya? Y justamente en esta línea, en, en mi experiencia, estoy tratando de establecer ciertos puentes entre instancias de la institución que tienen una relación directa con la formación de capacidades, en este caso en escritura académica, como, y con espacios de producción académica, ¿no? Más que solo científica, sino a un nivel mayor, ¿no? Entonces los centros de escritura, por ejemplo, o los programas académicos que ofertan diversos espacios, vienen a constituirse en aliados muy importantes para el editor, ¿no? Entonces, entendiendo la realidad de nuestras instituciones, yo lo escuchaba y claro, todo lo que usted está proyectando es una línea de crecimiento hacia afuera, considerando los estándares internacionales. En mi experiencia, ¿no? El poder llevar en hombros todo este proceso en un equipo de trabajo implica primero ver al interior de nuestras instituciones, ¿no? Y tener claridad de cuáles son las necesidades que tiene nuestra gente. Entonces, por eso le decía, ¿no? Tenemos muchos desafíos, ¿no? Y bueno, yo particularmente estoy ingresando a todo espacio que se me abre, ¿no? Como editora de una revista y directora editorial, e incluso me siento, y usted lo hablaba en un sentido de proyectos de investigación, pero bueno, acá conmigo generamos hasta la idea de investigación, generamos hasta perspectivas, hasta hay un apoyo motivacional. Es decir, es un trabajo de estas características y nada, ese comentario, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Y tú dices algo que es fundamental, y es que a veces duele el corazón, profe y profes, cuando te llegan a ti con un libro derivado de un proyecto de investigación que no cumple con las características de nuevo conocimiento. Y llegan a la editorial, y profe, tengo esto para publicar. Y usted le echa la primera mirada y usted dice, esto no va a pasar revisión de pares. ¿Mm? Pues sin ser experto en el tema, pero ya tú lo lees y tú dices, esto normal no va a pasar revisión de pares. Efectivamente, se envía evaluación de pares y no pasa. Y entonces es todo una fractura en el sistema de investigación de las instituciones. Entonces, por eso siempre, y yo siempre les digo a todas las instituciones, venga, hagamos algo.
empecemos a revisar, ¿cierto? Empecemos a revisar, invítenme a los temas de investigación, cuáles temas son pertinentes, hagamos un análisis bibliométrico, hagamos un análisis cienciométrico, revisemos por diferentes herramientas, puede ser VozBeaver, si realmente eso tiene o no una tendencia y si al final ese documento sí o no va a impactar a la comunidad científica. Porque después de todo un proceso de investigación, ¿cómo haces tú para decirle al autor que se devuelvan el proyecto de investigación y lo vuelva a formular y vuelva desde cero? No se puede. Entonces ahí es en donde, a lo último, nuestros proyectos de investigación que comprometieron un artículo, lo postulan, pero ese artículo nunca se publica. Y se pierde unos recursos bastante importantes de la institución por no haber hecho proceso de planeación. Entonces, qué bueno, profe, que esa práctica que ustedes están realizando al interior de la institución te empiecen a involucrar en los procesos de planeación estratégica de los proyectos, de pensar hacia esa línea. Yo creo que también una de las grandes responsabilidades que tenemos los editores es decir, venga, ¿qué es lo que se está investigando hoy? Nosotros tenemos una revista de derecho, ¿cierto? Mi revista se llama Nuevo Derecho y está en Scopus. Esta revista de Nuevo Derecho, ¿qué es lo que se está publicando? ¿Cuáles son las tendencias internacionales? Y que eso sirva como insumo también para los consejos de facultad. Entonces nosotros con la editora adjunta de la revista, con la doctora Ivana, ¿cierto? En una reunión yo le decía, profe Ivana, saquemos un informe en donde diga cuáles son las tendencias de estos artículos de investigación que se están publicando. Pero más que eso, cuáles son las metodologías que hoy están utilizando los investigadores en derecho para poder realizar este tipo de investigaciones. Y esos informes se convierten en un insumo para la toma de decisiones al interior de las facultades. Entonces, esto es muy importante, ¿cierto? Muy importante que se pueda tener en cuenta dentro de estos resultados. Entonces, completamente de acuerdo con usted, profe, porque nuestra labor como editores tiene que ir trascendiendo un poco más hacia la parte de los procesos internos de la institución. Así entonces, no sé si de pronto haya alguien que tenga otro comentario, si quiera, eh, no sé, si alguien quiere comentar algo. Estamos aquí entre pares, estamos aquí, ustedes conocen de los procesos editoriales, al igual que yo, incluso quizás un poco más, entonces todo esto también se puede enriquecer. Yo de todas maneras les voy a enviar esta presentación y las bases de datos de donde se tomó toda la información. Bueno, muy bien. Entonces hay unos retos muy importantes, que es la mejora en la evaluación de la pertinencia de las investigaciones. Eh, yo sé que esto puede salirse del proceso editorial. Sé que quizás esto pueda eh, pensarse, pero Mario, ¿por qué está hablando de esto? Pero volvemos nuevamente a lo que planteaba la profe hace un momento. Es muy importante apoyar a esta gente en los procesos de las investigaciones. No tanto que me siente con ellos a construir todo el proyecto, pero sí a generarle unos visos y decirles, venga, es que lo que usted está investigando, eso ya se ha investigado mucho. Y a veces ellos en el estado del arte no logran identificarlo, pero hoy la tendencia no es de que usted hable de responsabilidad social, profe. Hoy toda la comunidad científica está hablando de valor compartido. Entonces, ¿para qué hablar de responsabilidad social? Si cuando termine su proyecto muy bonito, con mucho esfuerzo, muy juiciosos, con un proceso metodológico muy fuerte y unos resultados bien interesantes, no va a ser publicado porque usted está utilizando una etimología distinta, porque usted está investigando en algo que ya no se investiga para la comunidad científica. Entonces, en ese orden de ideas, es nuestra responsabilidad también como editores entrar en este mejora. Mejora de los procesos de calidad editorial pre-postulación. Muchas veces, cuando nosotros tenemos unos proyectos, se escriben los artículos científicos, claro, pero cuando ya van a postularlos o los postulan, devuelven una, dos, tres, cuatro veces los artículos de investigación y no nos damos cuenta por qué. Entonces, en ese orden de ideas,
es muy importante que nosotros como editores entremos en ese proceso de prepostulación. Yo no sé si ustedes conozcan unas herramientas, ¿cierto? Pero yo tengo muchas herramientas que, si ustedes me lo permiten, bueno, yo se los voy a enviar también en la presentación. Hay unas herramientas de Taylor and Francis que yo no sé si ustedes conozcan, pero que nos ayudan a nosotros a partir de un resumen o de unas palabras clave, poder identificar a qué revista yo puedo postular. Entonces, si nosotros estamos haciendo el rol de editores jefes de una institución y llega un profe nuestro para saber en qué revista podría postular, nosotros utilizamos este tipo de herramientas. Voy a hacerles un videito chiquitico y se los envío con el doctor Edgar o con Josué, que nos ayuda con todo este proceso. Y es muy interesante porque tú solamente colocas el resumen, le das clic y él te arroja una serie de revistas. A ver si yo entro por acá. Están viendo están viendo Tu pantalla, tu correo electrónico. mi correo, ¿cierto? Venga, ¿Sí? yo lo busco por acá. Dame un segundito. A ver si lo tengo acá, Tyler. No, en esa revista Sinergia. Revista Sinergia. Ta, ta, tam, tam. Cuando yo busco esto, cuando yo ingreso acá, por ejemplo acá, esta herramienta me lleva a mí solamente a identificar, claro, si yo lo tengo en inglés, pues es mucho más interesante. Pero acá, por ejemplo, voy a colocar el presente artículo de investigación, la incidencia que tiene la gestión estratégica, mejoramiento de las ventajas competitivas de las organizaciones en Colombia. Este es un ejercicio súper sencillo. Claro, cuando yo tenga un resumen mucho más robusto, que es lo que se busca, yo le doy aquí en buscar efectivamente las revistas y él me va a dar unas revistas sugeridas. Entonces me dice, por ejemplo, la revista de este tema va a ser la Latin American Business Review, ¿cierto? También tenemos acá la Conscious Business and Management. Tenemos la International Journal of Public Administration. Tenemos la Economy Research, ¿cierto? Esta otra revista. En la Public Money and Management, la Cogent Social Science, ¿cierto? Entonces, aquí la International Public Management Journal. Entonces, si yo busco, pues ahí de inmediato, en esta herramienta que es muy sencilla, ¿cierto? Pues me va a arrojar cuáles revistas pueden ser. Y yo puedo mirar las métricas de esta revista, cuál es el factor de impacto, ¿cierto? Cuál es la tasa la tasa de aceptación, que es un 18%, que realmente es alta, ¿cierto? Pues normalmente hay unas revistas con tasa de aceptación del 25, que eso es muy alto, ¿cierto? Y después, la primera decisión después de haber enviado el artículo son de 166, 155 días, ¿cierto? 5 meses aproximadamente. Si yo le doy leer más, pues él me va a llevar a todas las características, si es APC o no es APC, ¿cierto? Entonces aquí me dice que es una revista que está en índice de citación, ve, porque no me pareció si está en Scopus Q, no me pareció si está en Scopus Q1 o Q2, bueno, entonces yo me devuelvo y busco otra revista mejor, otra de las que para ver esta, cómo está, leer más, voy a mirar a Jordan Metrics, aquí me dice que está en Q2, entonces esta revista está en Q2 y acá me aparecen todos los datos y todas estas herramientas que nosotros tenemos acá
estas herramientas nos sirven a nosotros de una u otra manera para poder mejorar también esos servicios editoriales que nosotros trabajamos, e incluso para poder escribirle a la Cohen Business and Management, ¿cierto? Esta revista, y decirle, mira, yo tengo un artículo que podría ser interesante para ti entre editores, las cosas, y empezar a trabajar ese intercambio de artículos y capacidades también muy importante, ¿cierto? Entonces, y acá nos aparece si tiene o no esto APC, si tiene o no APC, y todo lo de la revista. Entonces, es muy importante el manejo de herramientas. Claro, si yo tengo herramientas, por ejemplo, de VozBeaver también para el análisis de tendencias, si yo entro a Scopus puedo analizar también las tendencias de un tema específico, ¿cierto? Trabajar con nuestros profesores todo lo que tiene que ver con consensos etimológicos, que es muy importante para poder tener un mayor impacto en nuestros títulos y en nuestras publicaciones científicas. Entonces aquí, ahí es en donde se robustece mucho esta parte que nosotros tenemos acá, que es en la mejora en los procesos de la calidad editorial pre-postulación, ¿cierto? Y la mejora en los procesos de divulgación, que ya es uno de los retos más centrados en los procesos de las revistas. Claro, hoy las revistas, digamos, yo no tengo una revista de alto impacto en mi institución, tengo una revista X que está indexada en algunas bases de datos, genera una visibilidad, pero no toda la que yo quisiera, como por lo menos Scopus. Entonces, bueno, ahí es en donde aparece el trabajo con redes académicas. Entonces, yo como editor, ¿cierto? Pertenezco a diferentes redes académicas, una red disciplinar en la que yo estoy, y puedo generar una infografía del artículo. Entonces, genero la infografía del artículo, y esta infografía es la que yo roto en las redes académicas con el link, la ubicación de la OJS de la revista, ¿cierto? Y con los datos importantes y relevantes de la revista con el objetivo de poderlos llevar allá y que la gente se interese y puedan citar el artículo. Entonces ahí, en todos estos procesos de divulgación es en donde nosotros debemos de ser muy estratégicos para poder contar nuestra información científica. Normalmente yo lo he hecho en algunas revistas que han estado quedaditas en el proceso de citaciones, y entonces nos sentábamos con los editores y empezamos a generar toda una estrategia de nuestros públicos objetivos, cuál es la mejor forma, y lo llevamos a un formato mucho más amigable, ¿cierto? Que impacte de una u otra manera mucho más al investigador, que le llegue de mejor manera, que pueda leer de mejor manera, y luego que lo ancle al proceso que se interese en el artículo. Que luego ese indicador de lecturas empiece a sumar mucho esa estadística de lecturas, pero también con una probabilidad de citación importante. Entonces, estos son algunos de los retos que nosotros tenemos también en los procesos de publicación científica. Ahora viene, efectivamente, ya esos beneficios de una buena gestión editorial. Y uno de ellos es atraer investigadores de alto nivel. Cuando un investigador se da cuenta, y ustedes lo dicen, y lo podemos decir por experiencia propia, profes, cuando me envían un artículo, perdón, cuando yo envío un artículo a una revista y me regresan todas las correcciones con estilos que miren, esta coma quedó mal, cuando eso sucede, la revista, así no está en Scopus, gana un gran prestigio. Y al ganar ese prestigio de ser muy rigurosa, de ser muy esquemática, de hacer todo un proceso muy claro, empieza a traer investigadores de alto nivel. Empiezan a decir, mira, yo te postulo, te presento esta revista que es muy importante, hacer unos trabajos muy rigurosos, y eso es lo que busca el investigador al final, que le hagan una evaluación muy rigurosa, que le coloquen todas las recomendaciones posibles, ¿cierto? Para que su artículo quede lo mejor que se pueda. Cuando yo hago eso, empiezan a caer y a llegar, ¿cierto? Investigadores de muy alto nivel, y esos investigadores de alto nivel son los que se convierten, para mí, inicialmente cuando postulan sus artículos, se convierten en autores, pero luego yo los puedo utilizar en la institución, ¿cierto? Generar esos perfiles y decirle a la institución, mire, aquí está este investigador que publicó este artículo.
pueden tomarlo, pero quien le interese también puede contactarlo en este correo electrónico, como conferencista, como profesor de clases espejo, ta. Y ahí es en donde nosotros como editores dejamos de ser una carga financiera para nuestras instituciones y empezamos a ser un apoyo, ¿cierto? Y a generar valor compartido para nuestras instituciones. Yo normalmente, a mí siempre me han dicho a veces en algunos casos los vicerrectores financieros, pero Mario, es que editar una revista cuesta mucho y nosotros ni siquiera publicamos ahí, porque no hay endogamia. Yo les digo, no importa, pero la mayoría de evaluadores de sus proyectos vienen de la revista. O sea que se están ahorrando una serie de cantidad de dinero en procesos de evaluación, ¿cierto? En búsqueda, sin saber realmente si ellos sí cumplan o no con los perfiles, pero como ya han publicado aquí, podemos dar cuenta que sí cumple con esos perfiles de producción científica. Entonces ahí está. Cuando necesitan un conferencista, también el conferencista está. Cuando necesitan un profesor para clases espejo en una temática específica, ahí está. Entonces nos convertimos nosotros también como editores jefes en nuestras instituciones, como unos generadores, ¿cierto?, de recursos y capacidades, como aquellos que amplían los recursos y capacidades de alto nivel en nuestra institución. Entonces, eso permite muchos elementos. Ahora bien, también dentro de los sponsors que reportan los profesores o los investigadores en el momento de publicar un artículo, nosotros también tenemos esa información. Vamos a ir canalizando las investigaciones y decirles, mire, la International Accounting Association está financiando proyectos de ese tipo, entonces búsqueda de financiación también se puede generar. Mire que nosotros nos convertimos, profes, las revistas se convierten casi que en un observatorio de financiación, de tendencia, ¿cierto? Y de expertos en una institución. Nos convertimos casi que en eso, porque nos llega mucha información, nos llegan muchos artículos que de una u otra manera nos genera eso, una base de datos que están allí involucrados frente a todo el proceso y que nos sirve a nosotros de una u otra manera para poder canalizar y para poder beneficiarnos como institución y beneficiar a la institución. Otro de los desafíos que hay oportunidades están en mejorarla a partir de la capacitación. Lo que ustedes están haciendo como red es fundamental. Escuchar otras historias, escuchar otras perspectivas, ¿cierto? Es fundamental. Capacitarnos es fundamental. Y luego, en esta misma red de editores, decir, venga, yo necesito a alguien que sepa de bibliometría o cienciometría y entre nosotros mismos apoyarnos. Entonces, aquí debe de haber alguien que sepa de cienciometría, de bibliometría. Entonces, empezar, profe, porque no nos dicta una capacitación para que todos los profesores ingresen y convocar no únicamente a los editores, sino a todos los profesores, porque eso también hace parte del proceso editorial, ¿cierto? Uso de tecnologías. No todos conocen VozBeaver, no todos conocen las diferentes herramientas que nos permitan a nosotros analizar clústeres de conocimiento. Vamos a trabajar, ¿cierto? Y acá se generan muchas capacidades. Las redes son eso, fortalecer recursos y capacidades institucionales. Y, lógicamente, la colaboración que se pueda dar con instituciones internacionales. Si un profesor está trabajando innovación educativa, ¿cierto? Todo lo que es gamificación, y yo me doy cuenta que mi institución también trabaja en gamificación, pues trato de hacer un match entre esos dos para que la revista se convierta en ese fortalecedor, en ese propiciador, ¿cierto?, de alianzas internacionales también, que son muy importantes. Y en este sentido, ya para finalizar, quiero solamente dejar esta frase de Kofi Annan, ¿cierto?, que dice, el conocimiento es poder. Nosotros como editores manejamos gran volumen de conocimiento y esto nos convierte en unos generadores de recursos y capacidades institucionales. Nos convierten en esas personas que generan mucho valor al interior de nuestra institución por la capacidad de identificar tendencias, de identificar expertos, de identificar financiadores o sponsors de investigaciones, etcétera. O sea, hay mucha información que nosotros manejamos allí.
y que nosotros debemos ponerla siempre al servicio de nuestra institución. La información es liberadora. La educación es la premisa del progreso en toda la sociedad y en toda familia. Kofi Annan. Les agradezco muchísimo esta participación y quedo abierto pues a toda la conversación que se dé en estos momentos, queridos compañeros. Muchas gracias, querido Mario. Habilitamos los micrófonos para que los participantes puedan hacer algunas consultas, podamos dialogar, interactuar con nuestro expositor Mario. Adelante. Querido Mario, un saludo para ti. Me llamó la atención la primera parte de la exposición que hablaba sobre los diferentes tipos de impacto. A veces en la gestión editorial solo priorizamos el impacto académico, Así es. descuidando el político que puede generar al final el cambio social. Y creo que en las revistas que estamos involucradas es un aspecto a trabajar. Me llamó de forma poderosa esa explicación. Muchas gracias, estimado doctor Bax. Y un elemento muy estamos realmente en las revistas preparadas hoy para divulgar este tipo de conocimiento político. Yo creo que es una de las grandes apuestas que hoy tenemos las revistas científicas, el poder generar unos formatos claros que sean consultados también por diferentes organismos, no únicamente por la comunidad científica. Yo no veo quizás una cultura muy fuerte por parte de los legisladores, presidentes, ¿cierto? Presidentes de compañías mostrando eh, leyendo artículos científicos. Entonces hay que flexibilizar un poco la forma por la cual nosotros generamos estos conocimientos, cómo los divulgamos a esta comunidad específica, a este grupo de interés. Entonces sí es algo muy importante. Y a la sociedad también, cómo llegar a la sociedad, cómo hacer documentos que sean impactantes a la sociedad. Mm. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer uso del micrófono? Por ahí tenemos algunos editores. Y yo, por favor. Adelante, Scarlett. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, primero felicitar y agradecer la excelente conferencia, que lamentablemente no tuve un corte y no pude escucharla completa, pero seguramente quedará grabada. No obstante, la experiencia de nuestro facilitador de la noche es magnífica. Y yo quería preguntarle si tiene algún dato de cómo el índice QS de ranking, de los rankings EQS, toma en cuenta a las publicaciones. Hemos tenido una discusión un poco compleja en mi universidad con relación a, bueno, obviamente es muy importante fomentar la publicación de los profesores fuera, en revistas que estén prestigiadas, pero a mí siempre me ha parecido que es también importante trabajar por la jerarquización de nuestras propias revistas. Pero claro, aquí estamos moviéndonos un poquito solamente en función de los rankings. Entonces me dicen, estamos con el CUESE y no importa para nada nuestras revistas, no importa para nada si nosotros tenemos revistas de buena o de mediana calidad bueno, para nada, nuestras propias revistas no cuentan. Como te escuché hablar sobre los rankings, quería saber si tú tenías algún dato, porque en los indicadores que son públicos del juez realmente no aparece, ¿no? Pero quizás hilando más finito, ¿tú sabes algo con relación a esto, por favor? Sí, profe, miren, hay algo muy importante y es que yo soy extranjero para ustedes y ustedes son extranjeros para mí. Cuando nosotros
vamos a los diferentes sistemas de indexación, nos van a pedir qué tantos evaluadores son internacionales, qué tantos miembros de comité editorial también son internacionales, qué tantas publicaciones científicas hacen personas externas o personal externo, investigadores externos. Entonces, digamos que acá en Profe hay una estrategia muy importante y es que nosotros logremos armonizar esto. Y es que si bien es cierto, yo quiero posicionar mi revista, pues mi revista tiene también, por ejemplo, ustedes nos invitan en Colombia a publicar en una revista en Bolivia y los profesores van a preferir publicar en la revista en Bolivia que publicar en una revista en Colombia, porque también aquí hay, y en muchos países, hay ese índice de publicación en revistas internacionales indexadas o en revistas internacionales no indexadas. Es decir, si yo publico a nivel internacional, aquí también en Colombia es mejor visto, es más digamos, generaría un mayor impacto en materia de índices. Entonces, en ese orden de ideas, profe, yo creo que hay un trabajo muy importante por parte de nosotros los editores y es ese relacionamiento que yo puedo hacer con las redes de conocimiento especializado. Si yo tengo una revista de derecho, pues muy claramente yo debería de estar en una red de derecho. Si es de derecho penal, pues yo debería estar en una red de derecho penal, ¿cierto? O una revista que de una u otra manera permita, perdón, que de una u otra manera permita que yo tenga un máximo radio de acción allí en la comunidad científica. Entonces, esto es muy importante, esto es más de relacionamiento. Y sí, claro que las publicaciones de personas internacionales aumentan nuestros índices Q, sí, señora. Entonces, son mejores valoradas para para los indexadores a nivel internacional. No quiere decir que no valgan las nacionales, no quiere decir que no valga lo que nosotros tenemos, pero sí son más valoradas, son mejor o mayormente valoradas si son personas extranjeras. Entendiéndose extranjero como aquella afiliación que tiene por fuera del país de donde es el ISC de la revista. Muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Está bien, estimada Scarlett. ¿De qué revista es editora usted, estimada Scarlett? Bien, yo soy editora de la revista Biociencia, que es una revista que tenemos en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, en el área de química farmacéutica, bioquímica, biología. Y además soy parte del comité editorial de la revista del Instituto Médico Sucre, la revista Decana de Bolivia, 114 años con edición continua. Perfecto. Muchas gracias, estimada Scarlett. Bueno, Súper chévere. Muy bien. Invítenos, profe, a publicar y ahí le mandamos artículos. Invitadísimo desde ya. Y todos, supongo que el trabajo en red consiste también en que generemos este intercambio. A mí me ha ido bien con la revista porque la hemos indexado muy pronto, somos muy joven, tenemos apenas 5 años, hemos podido indexarla en algunas bases. Hemos frenado un poco porque hemos entrado en una nueva dinámica de más bien ayudar a los profesores a que puedan publicar fuera y la revista ahí ha quedado todavía con con los artículos que nos llegan, estamos volviéndola a impulsar, pero realmente creo que este trabajo en red es fundamental, la red boliviana, y bueno, el conocer a ustedes también, estoy segura que nos va a fortalecer a futuro. Así es, profe. Así es. perfecto. ¿Hay alguien más que quiera hacer uso del micrófono? De los que estamos en sala, aprovechemos este tiempo, este espacio. Si me permite la palabra, colega Adelante, Edgar. Ede. ¿Qué Mario, tal? agradecerte por el tiempo que tienes para con Bolivia y desde Rever plantearte dos cuestionamientos. ¿Cómo se emplean los informes de impacto para mejorar la gestión editorial? Es la primera. La segunda que tendría que ver, ¿qué medidas se pueden adoptar para garantizar, por ejemplo, el tema de conflictos de interés,
la autoría, con aquellos estándares éticos de investigación y publicación. Esa sería la segunda, Mario. Muchísimas gracias. Profe, eso es como, esos son dos elementos, pero bastante ángidos. Primero, lo de los procesos, digamos, éticos. Yo creo que hoy tenemos tanto problema con eso, profes, y es que normalmente, bueno, cuando nosotros buscamos, a mí me pasa, yo tengo un equipo que cuando nosotros buscamos los evaluadores, identificamos que no hayan tenido publicaciones en los últimos 4 años con ellos, que no hayan realizado proyectos de investigación, pero es lo que podamos encontrar en la red, o lo que podamos encontrar, por ejemplo, en Google Académico, ¿cierto? O acá en Colombia, por ejemplo, que existe una plataforma que se llama CNT y que maneja algo que se llama el CVLAC, un aplicativo del CVLAC, y ahí los investigadores reportan información. Entonces, al reportar la información allí, nos queda un poco más fácil, voy a decirlo más fácil, sin querer decir que sea fácil, más fácil para poder lograr identificar los reales evaluadores que no cumplan con ese criterio de conflicto de interés. Pero sin duda alguna, profe, yo creo que acá es más el fortalecimiento de la ética de los mismos investigadores, en la declaración de que no tengan conflicto de interés eh, para favorecer o desfavorecer un artículo como tal, pero eso es ha sido siempre un reto para nosotros como editores, lo que tiene que ver con la parte de conflictos de intereses. Y hoy otro elemento ético muy importante es lo de las construcciones propias. Bueno, hay muchas éticas, ¿no? Estos autores regalo, ¿cierto? El autor paracaídas, el autor fantasma, que para nosotros como editores en muchas ocasiones no es tan fácil lograr identificarlo, y acudimos más bien a la ética de los mismos investigadores, sin decir que sea una salvaguarda total, pero pues no tenemos así como muchas herramientas hoy para poder identificar ese tipo de problemáticas. Todos los esfuerzos que se hagan son importantes, pero siempre va a haber allí el riesgo de que se cometa un error técnico y ético en el proceso de evaluación o en el proceso de elección de los evaluadores en el tema de conflicto de interés. Nos pasó hace muy poco, no en la evaluación de un artículo, sino en la evaluación de unos proyectos en donde el conflicto de interés se centraba negativamente. O sea, había una persona que había discutido pues con un grupo de investigación y se dio cuenta que era el proyecto de ellos. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer en la salvaguarda es el doblemente ciego. Un proyecto, el utilizar el doble blind en el proceso de evaluación es como lo que podría nosotros tratar de mitigar esa problemática, pero realmente pues no podemos allí hacer mucho más. Y es un reto que yo creo que como red podríamos pensarlo y empezar a generar estrategias. Yo creo que las redes tienen esa responsabilidad también, y es empezar a pensar entre todos de una manera mucho más innovadora, más creativa, cómo lograr mitigar estos riesgos que se presentan siempre en los procesos editoriales, sobre todo en este proceso de evaluación y en riesgo ético que es tan importante. Y en cuanto a lo de los indicadores para los procesos de indexación, hay algo muy importante frente a los indicadores. Y es que cuando yo empiezo a identificar que mi revista empieza a ser leída a nivel internacional, que empieza a ser leída en diferentes países, pues eso me lleva a mí a poder enviar también la convocatoria dirigida a estos países por diferentes ads que nosotros tengamos, ¿cierto? Diferentes redes, bueno, idear la estrategia, que es lo que nosotros buscamos siempre como editores, un editor que se mueva muchísimo en el proceso de divulgación de la revista, tanto de la convocatoria como de los números, ¿cierto? De la revista, y lograr identificar esto. Entonces, mire que los indicadores de lectura, los indicadores de citación, los indicadores también me permiten a mí identificar una población objetivo para llegar a ella y poder trabajar con esa población objetivo. Por ejemplo, hace poco estuve haciendo un análisis con unos compañeros cienciométrico y nos dimos cuenta que las revistas asiáticas están publicando mucho a los latinos.
les interesa mucho todo lo que es la percepción latinoamericana de algunos temas como de la innovación, como el talento humano, y eso ha logrado que nosotros podamos identificar que hay una aceptación mucho mayor de los artículos de los latinos en revistas asiáticas. Entonces, estamos dirigiendo nuestra mirada también allá para los procesos de publicación, pero también nos damos cuenta que ese interés los puede llevar a ellos a querer publicar en nuestra revista. Entonces, estamos haciendo como esa doble vía y yo creo que esos indicadores nos permiten a nosotros de una u otra manera tomar decisiones, ¿cierto? Pero también nos permiten a nosotros tomar decisiones en términos de indexación. ¿Hacia dónde queremos nosotros indexarnos? Si nos indexamos más bien en una base de datos específicamente que hable de las ciencias sociales o una que esté centrada en el management accounting, ¿cierto? ¿Cuáles son esas tendencias que a veces tenemos nosotros una revista, por ejemplo, de ciencias de administración? Y que es miscelánea, porque no trabaja solamente herencia estratégica, no trabaja solamente planeación estratégica, sino que es miscelánea, trabaja muchos temas de administración y estas publicaciones nos permiten a nosotros también identificar cuáles podrían llegar a ser nuestras indexadoras para poderle dar más fuerza a los procesos editoriales y también a la visibilidad de la misma revista. Entonces yo creo que estaría más centrado como en ese orden, profe. No sé si de pronto respondí o hace falta algo más, profe. ¿Alguien más que quiere hacer uso del micrófono? Bien, querido Mario, queremos agradecerte por este tiempo que nos has regalado, que has compartido con nosotros. Comentarte que esta red está en pleno crecimiento, hay avances, tenemos una agenda establecida de capacitación, hemos tenido invitados de distintas latitudes de la región y pretendemos hacer una evaluación el siguiente año para ver los resultados y el crecimiento de todos los que pertenecen a esta red, ¿no? Me siento muy complacido de que esté acompañándonos el presidente Edwin, está también el vicepresidente Miguel, que está desde Sucre, estuvo Jenny desde Cochabamba, estuvo Gabriela desde Santa Cruz. Y así está fortaleciendo cada vez más la red boliviana de editores y revistas científicas. Chévere, sí se debe estar Agradecerte. por Bolivia. Claro, desde luego, las puertas siempre están abiertas para que puedas venir y podamos coordinar algunas actividades presenciales, querido Mario. Voy a ceder Definitivamente por allá. el micrófono a Edwin para que haga el cierre y de esa forma podamos despedirte como corresponde, querido Mario. Gracias de verdad por todo este tiempo que nos has regalado. Dios te pague a ti. Gracias. Muchísimas gracias, Mario, y a nombre de todos, Rever, hacerte de referencia de las riquezas que hemos encontrado en este espacio, que me parecen oportunos al momento de generar una actitud de compromiso de los gestores que hacen de las diferentes revistas que se van sumando, como ya decía Edgar. Y bueno, un augurio de buen año para toda tu familia, un saludo a la distancia, éxito allá en Ecuador, un abrazo. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos han estado acompañando durante este tiempo y desearles un buen fin de semana. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Edwin. Muy amable. Que Dios les pague. Un saludo desde Medellín. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Hasta pronto, nos vemos.